alcance la palabra. Dice la palabra del Señor, Romanos 7:4, 7:5 al 7:6. Por tanto, hermanos míos, también vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seas unido a otro, aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto. ¿Para quién? Para Dios. ¿Para qué no fuimos rescatados? Para llevar fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto. ¿Para qué? Para muerte. Mas ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. En este caso, para nosotros, como no éramos judíos, hemos quedado libres del pecado, la ley del pecado, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos a la novedad del espíritu y no al arcaísmo de la letra. Oramos al Señor. Cuando mi hermano Gabriel predicó de la vid verdadera, me empecé a dar cuenta que 11 veces, en Juan 15 del 1 al 17 es toda la... que 11 veces el Señor habla de permanecer en mí, y 8 veces de fruto. Y dice cuál es el destino para los que dan buen fruto y cuál es el destino para el que no da fruto, ¿eh? Aquel que no da fruto va a ser quemado, arrojado al fuego, y el que da fruto, el Padre es glorificado a través de él y va para vida eterna, ¿cierto? Entonces nos dice, en sí nos habla todo el versículo que es que Dios nos pide dar fruto. Y la única manera que nosotros podemos dar fruto es permaneciendo en la vid verdadera, ¿correcto? Amén. Porque ¿por qué repetiría tantas veces el Señor, 8 veces, fruto, 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 fruto? Si lo que Él busca es eso, ¿verdad? ¿Para qué nos repetiría todavía aún más 11 veces permanecer en mí, permanecer en mi palabra, permanecer en mi amor? Son claves ahí para usted, amén. Sí, amén. Porque nos es necesario permanecer en Él para poder dar los frutos de Él, ¿correcto? Amén. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y la palabra de Dios es aún más fuerte, porque dice, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. No está diciendo que lo va a cortar así de tronco, sino lo va a cortar desde raíz, hermano. Quiere decir que va a ser arrancado, va a ser desarraigado totalmente. Entonces, en esta vida, mi amado hermano, nomás imagínense, mi Señor, mi Padre Celestial, sembró a su Hijo para que Él diera mucho fruto, y Él sembró a su primogénito, amén, sí. Al unigénito, perdón, sembró al unigénito, pero ahora es primogénito. De entre muchos, hermanos, yo le pregunto, ¿se ha puesto a imaginarse la cantidad de hijos de Dios que Cristo ha traído al reino de los cielos? Amén. ¿Se imagina una sola semilla, que es mi Señor Jesús, cuánto fruto dio? Amén. ¿Cuánto fruto nosotros estaremos dando? Obviamente no nos acercamos ni por nuestra imaginación a ello, ¿va? Pero es necesario. Me está recordando de la palabra de Corintios 15, 1 Corintios, que dice, necio, ¿no te has dado cuenta que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, quedaría solo? Pero si muere, dará muchos. Entonces hay maneras, hermano, que podemos ver cómo poder dar fruto. Hay que morir, hay que permanecer en el Señor, hay que permanecer en su amor, hay que permanecer en su palabra. Pero el fin de todo es fruto. Aquel que no da fruto, hermano, aunque todos damos frutos, hay unos que tienen frutos de amargura, ¿va? Sí. Ahorita lo vamos a mirar más adelantito, ¿va? Pero hay frutos buenos. ¿Cuáles frutos le interesará al Señor? ¿Los buenos o los malos frutos? Entonces, cuando nos dice, todo árbol que no dé buen fruto será cortado, ¿correcto? Entonces vamos a ver el final para los que no dan buen fruto. Es cortado y echado al fuego. Mateo 7:19 y Mateo 3:10. Ya hay más versículos, ¿verdad? Pero recuerde que el Señor nos habla en parábolas, diciendo que nosotros somos como árboles plantíos de Jehová, que necesitamos ser plantados junto a las aguas de reposo. Salmos 1:3, amén.
Lo dice que en Juan de la vid verdadera, que el que no permanece en él y no da fruto se seca, lo recogen. ¿Quién lo recogerá? Si estamos hablando del sentido espiritual, se seca espiritualmente, ya no tiene vida. Un tronco seco es un tronco muerto. Entonces ya está muerto biológicamente, ¿es cierto? Amén. Lo recogen, ¿serán ángeles del cielo? No, Dios. Y lo echan al fuego y se quema. Amén. Otra dice que los que no dan frutos, lo vamos a mirar más adelante, Judas 1:12, están 2 veces muertos. Muertos de la vida bios y muertos de la vida zoe, es decir, muertos físicamente y muertos espiritualmente. Y dice 2 veces desarraigados. Miren, imaginemos a alguien, para no decir yo, porque siempre me pongo yo porque va. Pero alguien que fue arrancado del pecado, fue desarraigado del pecado y ahora está en la iglesia. Pero ahí vamos a ver en Judas, está en la iglesia, pero no está. Es decir, dice que ha creído, pero sigue viviendo como siempre ha vivido. Entonces va a llegar el momento que va a ser presentado y del cuerpo de Cristo ahora va a ser desarraigado nuevamente. Es como un cáncer, hermano. Amén. Que está en el cuerpo, pero ese cáncer no va a llegar al cielo. Entonces va a ser fue desarraigado del pecado, ahora va a ser desarraigado del cuerpo de Cristo. Todo por no dar fruto. Santo Padre Celestial. Amén. Mi pregunta es, ¿cuánto fruto estamos dando? ¿O qué tipo de fruto estamos dando? Porque de que tiene que dar fruto, hermano, tiene que dar fruto. Estaba yo estudiando la palabra, hermano, y decía a alguien que cuando a un rosal le ponen, le cortan el tronquito y lo plantan, no lo tienen que esforzar para que dé flores, porque ya está en su naturaleza el dar flores. Un árbol que es frutal, no lo tienen que forzar y decir, ay, una naranja, ay, otra naranjita, sino ya está en su naturaleza dar fruto. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos que en nuestra naturaleza dar frutos ¿de qué? Del Espíritu. Gloria a Dios. Claro, nos tenemos que esforzar por permanecer en la palabra de Dios. Pero si ya está el Espíritu Santo en nosotros, hermano, debe ser fácil para nosotros el dar frutos del Espíritu. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar al tema. Todos nosotros debemos de dar fruto. Aquí dice la palabra de Dios, ya lo leímos. Por tanto, hermanos míos, a vosotros, este versículo está hablando Pablo a los judíos en Roma. Por eso es que no pueden hacerse unas cosas, pero esto se lo va a contar. Se os hizo morir a la ley. Amén. A la ley de la palabra, por medio del cuerpo de Cristo. Es decir, ahora estamos en la gracia, para que seas unido a otro. ¿A quién? A Cristo. Aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Todos nosotros debemos dar frutos, ¿correcto? Amén. Hemos sido libertados del pecado, hemos sido libertados de la muerte para dar frutos. Y dice aquí Romanos 6:22, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿lo lee ahí? La santificación. Si usted verdaderamente ha sido arrancado del pecado, si verdaderamente ha sido unido a Cristo, usted obviamente debe de dar fruto. ¿Cuál es ese fruto? Santificación. No puede uno, es decir, estoy con Cristo, pero estoy pecando. Tiene uno que santificarse. Tiene uno que, hermano, meterse de lleno con el Señor. Esto no es un juego. Aquella persona que no se está santificando no ha entendido la gravedad de lo que es estar en pecado. No ha entendido lo grave que es estar y vivir o morir en pecado, hermano. No ha entendido
lo que es la condenación y no ha entendido la gran misericordia que Dios nos da, que por medio de la fe, por medio de la gracia, somos salvos en Cristo Jesús, que Cristo pagó por todos nuestros pecados, todos, y nos imputó su santificación, es decir, todos mis pecados estaban en mi cuenta y Cristo Jesús, totalmente santo, amén, pero mis pecados fueron borrados y Él pagó por ellos. Es decir, si yo hablara de $10,000 que estaban en mi cuenta, negativos, números rojos, amén, y esos 10,000 se le pasan a la cuenta de mi Señor Jesús, ¿quién pagó esos 10,000? Ahora mi Señor, imaginemos que Él tenía 1,000,000, toda su justicia me fue imputada a mí. Es decir, ahora Él se queda menos 10,000 y yo me quedo más 1,000,000. Es decir, todo mi pecado Él cargó con Él, y ahora su santidad, su santificación me la han pasado a mí. Gloria a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Él ha pagado por mí. Y aquel que no entiende eso, hermano, sigue viviendo en un mundo de pecado, como dice Hebreos 10:29. ¿Qué castigo pensás que me da aquel que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha ultrajado al Espíritu de gracia y que ha tomado por inmunda la sangre de Cristo? El que ha sido desarraigado el pecado tiene que dar frutos de santificación. No podemos seguir viviendo igual. A veces, hermano, yo he criticado muchas veces a Judas, no sabe cuántas veces. Señor, y he hecho cuentas, hermano, 30 monedas de plata equivalía hace como unos 5 años a $500. No era mucho dinero. Yo no entendía, digo, Señor, $500, si él era el que llevaba la bolsita de dinero, era más fácil ir sacando dinero, ¿verdad? ¿Por qué te vendió? Y a veces pudiera ser que hay cristianos que por una cerveza venden el testimonio. Pues le dieron $1 de más y queda callado. Dice, nadie se dio cuenta, nadie excepto Dios. Hermano, por menos somos peor que Judas en ese sentido. Amén. Entonces, ¿cuál fruto tenemos que estar dando? El Espíritu. Fruto del Espíritu. Romanos 6:22 dice: habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, el primer fruto que tenemos que dar es vuestra santificación. Usted y yo, hermano, tenemos que ser santos. Por eso el Señor nos dice: sed santos como yo soy santo. Amén. Y como resultado de esa santificación, hermano, nos da la vida eterna. Lo dice el Romanos 6:22. Amén. Amén. Tito, capítulo 3, versículo 14. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse de buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Es decir, que se está rascando la pancita viendo Netflix, hermano, no creo que esté dando mucho fruto ahí. Hay que ocuparnos de las buenas cosas. Amén. Fíjese, dice que por los frutos los conoceréis. Aquí habla de los falsos profetas, ¿verdad? Mateo 7, 15 al 20. Cuidado de los falsos profetas, porque vienen vestidos como ovejas, y hasta dicen, ¿verdad? Pero en realidad son lobos rapaces. ¿Cómo los podemos identificar? Por sus frutos. Si es hermano, si es ladrón, si está robando el dinero, si le está bajando la mujer a alguien o algo así, ese no es un ministro de Dios, no es hermano. Por eso la palabra dice: con aquel que es avaricioso, difamador, borracho, pendenciero, con ese ni siquiera comas. Y dice Pablo: no estoy hablando de los que están en el mundo, sino aquel llamándose hermano. Sus frutos no son de santificación. Amén. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por los frutos
¿Los conocéis? Entonces, dicen allá en Michoacán, ¿va? Entonces, ¿qué frutos estamos dando? Si por los frutos nos conocen, ¿cómo seremos conocidos aquí en la tierra? ¿O cómo seremos conocidos allá en el cielo? Por el tipo de frutos que estamos dando, ¿correcto? Ya. Hay frutos, hay diferentes tipos de frutos, vamos a ver, pero los voy a separar en dos grandes grupos: frutos de vida y frutos de muerte. ¿De cuáles quiere usted dar? De vida. Amén. Vida eterna. El fruto de vida ya lo vimos, Romanos 6:22. Y un fruto de muerte también ya lo leímos, Romanos 7:5. Mientras estábamos en la carne, ¿usted estuvo en la carne? Amén. Sí, amén. El que no contestó es que todavía estaba. Digo, no, yo todavía sigo, pastor. Pero ¿estaba usted en la carne? Amén. ¿O está usted en la carne? Estaba. Gracias a Dios. Cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, es decir, nos dio a conocer que estábamos mal, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto. ¿Para qué? Muerte. ¿Ve la diferencia? Uno es para vida y otro es para muerte. ¿Cuál nos conviene dar? El de vida, ¿va? Porque miren, hay buenos frutos y malos frutos. Todo el mundo da frutos, pero ¿qué tipo de frutos da? Amén. Esto es bien complicado de explicar, pero ojalá lo pueda ser fácil de entender. Hay gente en el mundo que parece buena gente, ¿verdad? Buenos modales, educados, padres responsables, ama a sus hijos, buen trabajador, no fuma, no toma. Dice, no, pues, y hay hijos de Dios que hay santo, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? Hay hijos de Dios que parecen que no son hijos de Dios. Y hay hijos que no son de Dios todavía, que parece que fueran. Y esa es una de las maneras que el diablo está engañando a mucha gente. Dice, yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo marido de una sola mujer, amo a mis hijos, los ayudo, hasta con las tareas. No, nadie está diciendo eso. Pero tiene pecados, más de uno. Y su problema es el pecado. Mientras no acepte al Señor, su pecado permanece. Morirá muy buena gente, pero si murió en pecado, al infierno. Así es. Amén. Entonces hay gente, hermano, que parece que está dando buenos frutos, pero en realidad son malos frutos, porque mientras no tenga el Espíritu Santo y sea unido a Cristo, sus frutos, aunque aparentan ser buenos, en realidad son malos, porque no están dando frutos dignos de arrepentimiento, no están dando frutos de luz, no están dando frutos del Espíritu Santo. Y aquí dice, todo árbol bueno da frutos buenos, todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Y aquí entramos en conflicto, porque a la letra se ve hermoso esto, pero en realidad, hermano, hay árboles que parece que son buenos, pero están dando frutos malos. Miren, ya no me pasó últimamente, pero en un retiro, un discipulador se deshonró a su esposa. Y era un escándalo. Y ese hombre era evangelista, tocaba chofar, metido en todo, hermano, bien trabajador con todo. Aparentaba que era un buen siervo. Y en un retiro, allá en la montaña, cuando ya no está Jolano, ¿dónde está? Se sonó su esposa, no supiste, se lo tuvieron que sacar. Se le manifestaría, pues no sé. Hermano, ¿qué fruto estamos dando? Porque podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. Y el que va a recoger los frutos, ¿para quién son? ¿Son frutos para los hombres o frutos para Dios?
Amén. Aquí nunca va a pasar. Hay frutos del Espíritu, obviamente del Espíritu Santo, como usted ya los conoce, ¿verdad? Espíritu de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Amén. Ay, aquí me brinqué uno. Bueno, ahí están más, pero bueno, ese no iba ahí, pero me equivoco a veces, hermano. Y los frutos de la carne los conoce usted. Ya lo sabe, Gálatas 5. ¿Cuáles frutos estamos dando? ¿Los del Espíritu o los de la carne? ¿Habrá en nosotros inmoralidad? ¿Habrá en nosotros, hermano, impureza? ¿Sensualidad? Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos? ¿Habrá en nosotros? Porque esos son frutos de la carne. Y si la palabra de Dios dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ¿por qué estamos dando frutos malos? ¿Será que no estamos llenos del Espíritu y aún seguimos llenos de la carne? ¿Será que no estamos permaneciendo en el amor del Señor? ¿Que no estamos permaneciendo en la palabra? ¿Que no estamos permaneciendo en Cristo? Y al estar desconectados de ello, abunda la carne y se contrae el Espíritu. Cuando usted está lleno de la presencia de Dios, hermano, le pueden escupir el rostro y usted limpiarse con una paz en su corazón. Pero cuando está vaciado del Espíritu Santo, cuando está lleno de la carne, con una mala mirada, con eso tiene, hermano, para como sería. ¿Y esa que se cree? ¿Por qué me miró así? Porque así miro, no pago renta a mis ojos. ¿Qué? Hermano, pasa. El problema es, ¿por qué pasa? Porque no estamos permaneciendo en el Señor, no estamos permaneciendo en el Espíritu, estamos muy llenos de nosotros mismos y muy vacíos de Cristo. Tenemos que llenarnos de Cristo para que nos vaciemos de nosotros mismos. Amén. Se lo aclaro de una vez porque lea aquí abajo. Ya se los había dicho antes, se los vuelvo a advertir, porque los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? ¿Se alcanza a leer, hermano? ¿No alcanza, me quito? En México decían la carne de burro no se les parece. Pero yo soy siervo. ¿No heredarán? No sé si entiende la gravedad del problema. Porque dicen, no van a heredar. Pero ¿cómo estamos viviendo? Porque estamos dando frutos buenos, pero salen también los frutos malos. Entonces, cuando un árbol está dando frutos podridos, ¿qué es lo que está pasando? Tiene plaga. Hay que sacar la plaga. ¿Cómo la vamos a sacar? Llenándonos de la luz, llenándonos de la palabra, haciendo por obra la palabra. Amén. Amén. Hay frutos de arrepentimiento. Una persona, hermano, dice la palabra del Señor, da frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que está verdaderamente arrepentida no vuelve a hacer lo mismo. Así es. Aunque lo cachen o no vuelve a hacer lo mismo. No necesita que alguien lo vigile. Él se siente compungido. Él se siente, hermano, pecador delante de Dios. Y él empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son frutos dignos de arrepentimiento? Se está congregando, está perseverando, hermano, está orando, está leyendo la palabra, está tratando de no decir malas palabras, está tratando o evita ya meterse en cosas que no debe meterse. Esos son frutos de que se ha arrepentido, porque hay personas que les ha remordido la conciencia y siguen viviendo igual. Son personas, hermano, perdón que se lo diga, para creer en Él, para ser salvos en el Señor, déjenme lo explico así, el pecado nos mata. Y dice la palabra de Dios que lo pastoreará la muerte. Porque hay gente que no quiere tener pastor, ¿va? Amén. Pero o te pastorea Cristo o te pastorea la muerte. No hay una de otra.
Ahí está la palabra de Dios. ¿Quién quiere que lo pastoree? Porque Cristo es la vida. ¿Quieres que te pastoree la vida o quieres que te pastoree la muerte? Porque aquel que no quiere a Cristo, entonces quiere. ¿Cuántas ovejas tendrá la muerte? Hermanos, está bien grave. Bueno, para ser salvo tiene que haber conciencia del pecado y tiene que haber un arrepentimiento y después una conversión y un bautizo. Amén. Tiene que haber un proceso en nosotros, pero hay mucha gente que se ha dado cuenta del pecado. Amén. Y le ha remordido la conciencia. No hay un convertimiento. Un convertimiento es decir, yo vengo caminando para acá y me doy cuenta que he pecado, me arrepiento de corazón y cambio de dirección. Me alejo del pecado y ahora voy al Señor, ahora voy a la santidad, ahora voy, hermano, a buscar la palabra. Ese es un convertimiento. Pero hay gente que se ha dado cuenta del pecado o por querer agradar a alguien, acepta al Señor, dice que acepta al Señor, pero hermano, no hay frutos. No hay frutos en ellos. Y entonces dicen, ¿será salvo? Pues si no hay frutos, ¿usted qué cree? Porque los demonios creen en Dios y tiemblan. Y hay cristianos, cristinos, que creen. Usted le pregunta a alguien en la calle, ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees en que hay vida después de la muerte? Sí. ¿Crees que existe un cielo? Sí. ¿Tú te vas a ir para el cielo? Sí. ¿Y cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir si sigues viviendo en pecado? Si crees y no estás habiendo frutos dignos de arrepentimiento, muy seguramente ni salvo es. Mira, hermano, ese es uno de los problemas en las iglesias, que hay gente que no está convertida. Hay gente que aún sigue en la carne. Hay gente que sigue alimentando su carne y no se deja alimentar por el Espíritu. Y esperamos en el Señor que se arrepientan y que se conviertan. Porque hay gente que ni bautizarse quiere. Y el bautismo es bautismo para muerte. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Si alguien no está bautizado, hermano, no ha nacido de nuevo. Es como un feto dentro del vientre. Un bebé que aún no ha nacido. Amén. Tiene que haber frutos. Y entonces, hermano, ¿cuáles son los otros frutos que no son de arrepentimiento? Los frutos de hipocresía. Aparentan estar arrepentidos. Es que la palabra de Dios es hermosa, pero es dura, hermano. Alimenta y sustenta, pero también quita cochambre. Amén. Estos son escollos. Dije, me voy a tardar un poquito aquí. ¿Qué es un escollo? Nosotros que vivimos en la playa ahí junto a Newport Beach. Sí, yo, nos queda más cerca que otros. Amén. Un escollo son arrecifes, o sea, piedras que cuando viene el barco, si el barco pega ahí, ¿qué pasa? Se hace un hoyo y se hunde, se perdió el barco, se perdieron las vidas, ¿correcto? Pues estos son escollos, es decir, estorbos que causan muerte. Y están ocultos en vuestros ágapes, en vuestras fiestas, en vuestros cultos, en vuestras ceremonias, incluso en las alabanzas, hermano. Amén. Están ocultos, no se miran fácilmente. Creen que están engañando a Dios, pero a Dios nadie lo puede engañar. Engañarán a los hombres, engañarán al pastor, pero a Dios no, hermano. Amén. Cuando banquetean con vosotros, sin temor. ¿Sin temor de quién? De Dios. De Dios. Y hay gente que hasta estafa hermanos y hermanas, hermano. Apacentándose. ¿Qué quiere decir apacentándose a sí mismo? No tiene pastor, según él. No acepta pastoreo, según él, pero ¿quién lo está pastoreando? Si no lo está pastoreando la vida, la muerte. Se está apacentando a sí mismo. Yo me he encontrado con muchos hermanos que me quieren pastorear a mí, hermano. Amén. No, de verdad.
Mire, pastor, vamos a hacer así, de este modo. Amén, hermano. Gracias, Señor. Una vez una hermana, muy linda ella, que dice, no, ¿sabe qué? A mí Dios me habla directamente. Yo necesito que usted me diga que a mí Dios me habla directamente. Y yo me la imaginé, porque es mi imaginación. Dije, sentada en su escritorio con un teléfono rojo, Sí, Dios, mira, aquí estoy yo. ¿De verdad, hermana? Oh, sí. Y ay, santo. Ya casi le hace así. Padre mío. Amén. Bueno, apacentándose nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño, es decir, pelados, ni pasar sombra sirven. Árboles de otoño sin fruto. 2 veces muertos y 2 veces desarraigados. Y estaban en la iglesia, banqueteaban, estaban en los ágapes, hermano, pero engañaron a Dios. No. Por eso dice Mateo 3:8, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque algunos ponen, no es que el hermano, no es que el pastor, no es que no, hermano, es usted y Dios. Frutos de la luz, también hay frutos de la luz. El fruto de la luz consiste en bondad, en justicia y verdad. Si aún está hablando mentiras, mi amado hermano, no está dando frutos de la luz. ¿Aló? Si aún hay injusticia en sus manos, ¿no está dando frutos de la luz? Si aún hay avaricia, codicia, o ¿cómo se llama? Egoísmo, esos frutos no son de la luz, son frutos ¿de qué? De tinieblas. Por eso le pregunto, ¿qué tipos de frutos estamos dando? ¿Cuáles frutos de esos que le gustaron al Señor? ¿Estos o estos? Amén. Frutos de sabiduría. Porque la sabiduría de lo alto, porque hay sabiduría humana también, ¿verdad? Y diabólica, es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, llena de ¿qué? Buenos frutos. O sea, el que es sabio tiene el temor de Dios, eso vamos a verlo después, pero dice, da buenos. Y la semilla, que es la sabiduría, que está sembrada en nosotros, tiene que dar frutos, dice ahí, fruto que es la justicia, que se siembra en paz para aquellos que hacen. Es decir, si hay alguien, hermano, que anda así en pleitos, celos, riñas, contiendas, primero no es sabio. Segundo, no está dando frutos de sabiduría, no está en ella la semilla de la sabiduría, no es una persona prudente. Amén. Llenos de fruto de justicia, que es Filipenses 1:11, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo contrario de sabiduría? Necedad. Es curioso porque los mexicanos y los guatemaltecos nos parecemos mucho en esto. Yo creo que los salvadoreños también. Ahora dejar el hermano Juan Carlos sin nada. Y los de Perú no, ¿ah? Nunca he hablado con alguien que le diga sí, pero no. No, sí, pero no. ¿Ah? En México lo decimos, en Guatemala también, yo creo que los de Salvador también. Sí, pero no. ¿Y usted, hermano? Sí, pero no. ¿Ah? O sea, sí, tiene razón, pero no lo voy a hacer. Sí, sé que debo, pero yo sigo así. ¿Amén? Oye, mira, es que tienes que llegar temprano. Sí, pero no. Mira, hermano, es que tienes que parar. Sí, pero no. ¿Eso es sabiduría o es necedad? Porque una cosa es ser ignorante y otra cosa es ser necio. Que ya conoce y aún así no quiere. En México yo le digo terquedad, es terco. ¿Ah? Entonces, los frutos de alguien que es necio, hay injusticia, hay rebeldía, hay desobediencia, hay anarquía. ¿Qué es anarquía? No quiere que nadie le diga nada. Él es su propio Dios.
Hermano, perdone, a nadie nos gusta que nos diga nada, pero tenemos que reconocer que hay autoridades encima de nosotros. Mire, el stop, dice stop, no hay nadie ahí. Y usted respeta la señal y usted se para. Se para, es por su propio bien. No hay nadie que lo haga. Si el freeway dice do not enter, ¿no? Algo así dice, no entre por acá. Wrong way. Wrong way también dice. ¿Qué va a hacerse? No, mío. ¿Para dónde va? ¿Para vida? Para muerte. Esa es anarquía, es decir, no me importa lo que los demás digan, yo voy a hacer mi propio Dios. Desobediencia, anarquía. Entonces, la persona que es, hermano, miren nomás, es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, santo, Padre amado. ¿Qué frutos estamos dando? Si le sirvieran un plato así, ¿se sirvas, hermano? Usted diría con confianza. ¿Ah? Hasta platito. Pero no hagan, hermano, ahorita se me ocurrió. Si le hubiera traído la foto llena de frutos podridos, llenos de gusanos. ¿Qué frutos quiere Dios? Porque hay una tienda, más de los hermanos, que donde a veces yo compraba, que se ven bien bonitos los frutos, pero cuando los partes están quemados por dentro. Que los compran congelados o los metieron mucho al refri. ¿Sabe qué pasó? Pero entre que me da coraje y entre que me da pereza ahí, para reclamar lo que hago, ya no compro ahí, ¿verdad? A menos frutos ya no. Porque siempre me salen, casi siempre. El 95% de las veces. Wow. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor no. ¿Amén? Ay, santo, es que la palabra, le digo, es hermosa, es sabrosa, pero es dura. Aquella persona que tiene fe o confianza en Dios, su primer fruto que recibe es bendición. Amén. Bendito, es Jeremías, dice, se parece mucho a Salmos 1:3. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como el árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces. Amén. Pero me importa esta parte. Bueno, todo me importa. Será como una que extiende sus raíces junto al agua. No temerá cuando venga el calor. ¿Qué es el calor? La prueba. ¿Qué va a pasar con esa persona? No va a temer. Sus hojas estarán verdes aún en el año de la sequía. Es decir, va a haber alimento para el árbol. Gloria a Dios. Amén. Va a permanecer verde, hermano, aunque debería para otros. ¿Y por qué no se ha secado? Porque Cristo lo está sosteniendo. Amén. Déselo al Señor. No se angustiará, y a mí me encanta esta parte, ni cesará de dar frutos. Amén. Amén. Todo porque es un fruto de la fe. ¿Pero la fe en quién? Dios. Porque hay otra fe, hermano, hay fe en el dinero, hay fe en la... No. En cambio aquí, así dice Jehová, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía. Entonces nomás vean la gran diferencia. Aquel que confía en Dios es bendecido y aquel que confía en el hombre es maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. Será como un arbusto en el yermo, es decir, ¿se ha visto como los espinos así secos? Eso, así será. Ni sombra va a dar. No verá el bien cuando venga. Habitará entre pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. ¿En qué confiamos, hermano? ¿En los hombres En el Señor. o en Dios? Dios. Mire, en México no cantamos mal la ranchera, ¿verdad? Pero en Guatemala tampoco y acá tampoco, ¿ah? De los que candidatos no hay a parirle, hermano. ¿Ah? Y decían allá, estamos de Guatemala a Guatepeor, ¿verdad? Entre que decía un hermano por ahí, es que tienes que escoger o te matan con machete o con pistola. No hay a parirle, ¿verdad? Y había un hermano que ponía mucho contra el presidente que ya se fue, ¿verdad? Allá en México. Y si tú por qué votas, yo voto por Cristo.
Porque no importa por quién yo escoja, al final de cuentas, Cristo va a poner el que él desea. Entonces nos va a dar un buen gobierno. Si el pueblo es bueno, nos va a dar un buen gobernante. Pero si el pueblo es rebelde, porque dice la palabra de Dios, así como será el pueblo, será el sacerdote. Amén. ¿Quiere usted un buen presidente para su nación? Bueno, en el caso de El Salvador, ahí los bendijo el Señor, ¿verdad? Ahí el Señor hizo un injerto maravilloso, ¿verdad? Ya era tiempo. Amén. Pero hermano, Dios va a poner gobernantes y les va a pedir cuentas también. Amén. Amén. No confiemos en el gobernante, sino confiemos en el Señor. Ya casi voy terminando. Hay frutos dignos de arrepentimiento, frutos de alabanza, frutos de labios. Cuando usted ve, ay hermano, ahí sí ya me da muina, dijo aquel. No alaban algunos. Ay no, es que estoy muy cansado. Pero no tuviera hambre porque una cheeseburger con doble queso, ahí sí abre la boca. Ajá. Hermano, cuando venimos a la iglesia y usted está alabando al Señor, usted está dando frutos. Amén, amén, amén. Frutos de labios que alaban su nombre. En cambio, los que somos, los que estamos con Cristo, ¿verdad? En cambio, hermano, los frutos de labios carnales, también salen cosas de los labios, pero salen blasfemias. ¿No encontraron a gente que diga, no, allá nos vemos en el infierno? No, allá te verás tú, mamá. Yo para allá no voy. No, yo no voy para allá. Ay, ni que fuera santo yo no, pero el que me salvó sí. Amén. ¿A poco crees, confías que tú puedes llegar? No, yo confío en Cristo. Decía alguien allá en el año 1800. Cuando yo me miro a mí y mis obras, veo imposible salvarme. Pero cuando yo veo a Jesús y miro la grandeza de su amor y su misericordia, veo imposible perderme. Entonces no nos vamos a salvar por nosotros, sino es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia, hermano. Aquellos también dan. Hay un canto de hermano que dice, hablándole a Dios, que mató a alguien, ¿no? Dice, Padre, no me arrepiento, y si allá en el cielo me la encuentro, allá en el cielo la vuelvo a matar. Y es un canto viejo del mundo, no se lo voy a cantar porque se le va a despertar la fiera. Pero imagínate, cantándole a Dios eso, ¿qué es lo que está hablando? Blasfemias. Herejías, insolencias, intrigas, chismes, amén. En cambio aquel que alaba su nombre. Ya vamos terminando. El que es discípulo del Señor da buenos y muchos frutos. Eso ya lo dijo mi hermano Gabriel, aunque fue Juanito el que lo escribió, hermano. Tenemos que dar frutos constantemente. Amén. Yo con ustedes, me abre y me ayuda con la música. ¿Sabe que hoy al venir a la iglesia usted está dando frutos? Ese se llama fruto de perseverancia. Yo sé que usted se quiso quedar en su casa, supongo yo. Digo, ay no, mañana otra vez temprano. Mejor nos quedamos chocolatito y unos taquitos, una movie. Pero hay algo que lo movió. Y usted abandonó su casa para venir a buscar el alimento que fortalece su corazón. Porque le es necesario dar frutos. Y ese es un fruto de perseverancia. Es un fruto de permanecer en el Señor. Permanecer en la palabra. Cada vez que usted viene, se está llenando de luz. Y si usted se está nutriendo de la luz y de la palabra, usted va a dar más fácilmente frutos. Cada vez que usted lee la palabra, la misma palabra le habla de tal manera que usted va a mirar lo que está mal en usted y va a decidir cambiar. Sin necesidad que tenga a alguien, cambia. Te estoy diciendo que cambies. No. Usted mismo va a entender que ya no puede decir malas palabras. Que ya no debe de mirar las cosas que están, que ya
Hay cosas que llegan y nos quieren, a mí me llegan darlos también, no soy exento, y hay cosas que me llegan para causarme ansiedad, pero yo recuerdo en quién he creído. Digo, Señor, hecho sobre ti toda, y ese es un fruto de fe. En ese momento es que hay que darlo. No de, ay, ¿ahora qué voy a hacer? No, ahí del fruto de fe. Si se llena de temor, llénese del amor, porque el amor echa afuera el temor. Si hay alguien que lo está provocando, porque pasa seguido, ¿no? Ya sea en las tiendas, o le roban el parking, alguien lo empujó, algo pasa, y le están tocando el botoncito de la agresión, ahí es donde usted puede dar un fruto del Espíritu de mansedumbre. Cuando sienta como que explota como hoy express, y usted decide callarse, ahí está dando el fruto del Espíritu. Entonces cada momento Dios nos está pidiendo que demos frutos constantemente. ¿Cómo podemos dar frutos? Dice ahí, firmemente plantado junto a corrientes de agua, va a dar su fruto a su tiempo. Por poner un ejemplo, si en el caso de las parejas, si la esposa nos contesta de una manera majadera, insolente, porque a veces pudiera pasar, ¿qué hace usted? ¿Contesta de la misma manera usted? Ahí usted puede dar un fruto de paz. Si hay alguien que lo está mirando mal, un fruto de mansedumbre. Va a dar frutos a su tiempo, fruto de bondad. Amén. Su hoja no se marchitará y en todo lo que hace prosperará. Dice que de la perseverancia. Miren, es que yo me quiero enseñarles estos versículos. El justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro del Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios del Señor. A mí me gusta esta parte, no sé, porque para allá voy, ¿verdad? Aún en la vejez, ¿qué dice? No, dice, no, darán fruto, sí, cierto, perdón, no lo mío. Pero mira lo demás, estarán vigorosos, amén, y muy verdes, santo. Imagínense, hermano, yo me los imagino estos viejitos evangelizando. Buena madera. Sí, porque dice ahí, para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en él. Pues estos señores llenos del fuego de Dios, no, esto lo hago. Un hijo de Dios, aún en ancianidad. ¿Se recuerda de Caleb? Sí, no es que te voy a buscarte unas ayudas para ir a derrotar a los gigantes. No, tú nomás dame permiso. Porque yo sigo igual de fuerte que al principio. Pero que son gigantes no importa, estoy acostumbrado. Tú nomás dime y yo voy. 120 años tenía Moisés y sus ojos no habían perdido el brillo. Amén. ¿Usted quiere ser de sus viejitos? Yo termino con esto así. No cesará de dar frutos. ¿Qué, hermano? Está a la vuelta de la esquina, dice. Si el Señor no viene antes, no sé qué tiempo de años nos dé, pero lo que estoy diciendo es esto, que aún viejitos vamos a dar fruto abundante. Porque conozco gente de edad que dice, es que ya no puedo, es que yo ya no me duele, yo ya no. Confíe en el Señor. Nos ponemos de pie, amados hermanos. Yo voy a terminar ya con esto. Yo sé que el tiempo me ha avanzado. Todos estamos dando frutos, pero ¿qué tipo de fruto estás dando? Solamente cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos y analiza, porque yo sé que el Señor te va a mostrar algunos frutos que no le están agradando. ¿Qué frutos está dando? ¿Frutos de luz o frutos de tiniebla? Dice que fruto de labios. ¿Qué es lo que hablan tus labios?
glorifican al Señor o son frutos carnales, hermano? ¿Estás dando frutos de la luz o estás aún dando frutos de tinieblas? ¿Estás dando frutos del Espíritu o estás dando frutos de la carne? Porque el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Y árbol que no da buen fruto va a ser cortado de raíz, arrancado y echado al fuego, y ahí se quemará. En esto probáis que sois mis discípulos, en que des mucho fruto, y de esta manera, o escucha bien la palabra de Juan 15, glorifiques al Padre. Cada vez que estás dando frutos de mansedumbre, de humildad, de justicia, de bondad, de paciencia, de paz, de generosidad, el Padre se llena de su gloria y mira con agrado los frutos que tú estás dando. Pero cada vez que pierdes la paciencia y que salen de tu boca palabras insolentes o antisonantes, cuando te llenas de ira posiblemente porque alguien te motivó, recuerda que los frutos que espera Dios que des ahí son frutos de paz, frutos de mansedumbre, porque dormidos todos damos frutos de paz. Cuando todo está bien, todos damos frutos de fe. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es donde entra la bendición, porque puedes confiar en el hombre o puedes confiar en Dios. Si confías en el hombre, trae maldición, pero si confías en Dios, trae bendición. Cuando las cosas están complicadas, es ahí donde el Señor quiere que des frutos. Pon tu necesidad delante del Señor. Vamos a pedirle al Señor. Padre amado, ahí donde tú estás, mira, he hablado a tu santo pueblo, Señor. Y tú sabes, Señor bendito Dios, los que están dando frutos o los que no los están dando como debe de ser, Señor. Quita de nosotros la plaga, dígale. Quita de nosotros el rencor, la carnalidad, tal vez la amargura, la violencia, los malos hábitos que aprendimos en nuestra juventud, Señor. Guárdanos, Señor. Pero yo quiero dar frutos de la luz. Dígale, hermano, ayúdame a dar frutos. Ayúdame a vivir agradándote y glorificándote, Señor. Que en mi matrimonio sea un matrimonio que te está honrando en todo el tiempo. Que los frutos que yo esté dando sean frutos que sean agradables a ti continuamente. Y que no importe que vengan los años, que mi confianza siempre esté puesta en ti. Plántame firmemente junto a las corrientes de agua, Señor, y ayúdame a dar frutos a tu tiempo. Por favor, ayúdame, Señor bendito Dios, para cuando alguien me grite, me agreda, me insulte, yo pueda quedarme callado o pueda bendecir sin amargura en mi corazón. Ayúdame, Señor, que cuando veo una necesidad, yo pueda dar frutos de bondad, de generosidad, Señor. Que cuando vea una injusticia, en mí no exista esa injusticia, Señor. Ayúdame a vivir en paz en medio de las personas que solo quieren problemas, Señor. Ayúdame a vivir recto en medio de esta generación perversa. Hoy rindo mi corazón, dígaselo. Rindo mi corazón a ti. Padre, mira las necesidades de tu pueblo, Señor. Mira al que está enfermo, el que necesita algún problema económico, tal vez sentimental, emocional, tal vez físico, espiritual, Señor. Elévele al Señor su súplica.